Hola, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen de especial los libros? Sí, libros comunes, libros con historias de fantasía, novelas que detrás de dragones, guerras, detectives, asesinos o ciudades inexistentes esconden algo más. Tal vez una reflexión, una crítica, una idea, porque algunos libros parecen contar historias, pero otros parecen hacer algo diferente. Parece que te observan, parece que saben algo que tú no. Y eso ocurre mucho con las distopías. Pero Nina, ¿qué es una distopía? Muchas gracias por preguntarlo, hermana. Ahora está para allá que te apesta el hocico. Estas historias muestran poderes autoritarios que explotan a la sociedad mediante vigilancia, propaganda y manipulación. No son simples cuentos, son advertencias. Porque hay algo extraño en ellas, algo incómodo. ¿Cuáles son las características que hacen a una distopía parecer tan real hoy en día? ¿Por qué novelas como 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz o Nosotros siguen resonando con nuestra realidad? Porque cuando terminas de leerlas, no piensas, ¿qué historia tan interesante? Piensas, espera, esto se siente demasiado real. Y entonces empiezas a hacerte preguntas. ¿Qué tiene de especial 1984? Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451 o Nosotros. ¿Por qué dan miedo? ¿Por qué parecen hablar del futuro cuando fueron escritas hace décadas? En este videoensayo, sí, verán a Nina y a su recién llegada hermana Mila, pero de fondo me estarán escuchando a mí. Juntos descubriremos lo que llamo los 8 estipulados de la distopía, estipulados que veremos que comparten estas obras, y también analizaremos cómo ese control se da hoy, por cámaras, redes y algoritmos, cómo se restringe el lenguaje, la neolengua del partido y la historia, recordar solo lo que conviene, y cómo se hace a la gente dócil e intercambiable. Y creo que encontré una respuesta. Porque todas parecen seguir ciertas reglas, ciertos estipulados, una especie de instrucciones para construir la distopía perfecta. Si hay algo que entendieron, creo, todas las distopías, es que el control no empieza con la fuerza. Empieza observando. En 1984, el lema "El gran hermano te vigila" aparece en carteles gigantes y en las telepantallas. La vigilancia aquí es total. Orwell describe cómo los ciudadanos nunca están a solas. Cualquier acción o palabra puede ser monitoreada. Y lo que da más miedo no es imaginar lo que nos cuenta el libro, sino el pensar que hoy en día vivimos en una era similar. Cámaras en cada esquina, micrófonos en smartphones y miles de ojos digitales. Y tal vez digan que caer en estas afirmaciones es llegar a rozar en lo paranoico, pero una vez que te pones a pensar, ¿qué tantas de estas cosas te aseguran que no te están vigilando? El plan de ICE, por ejemplo, creo que es una de las cosas más distópicas que hay en nuestros tiempos. O el monitoreo de redes sociales 24/7. Se anuncia literalmente como el gran hermano te vigila. Pero lo aterrador no es la cámara, es lo que ocurre después, porque cuando sabes que alguien te observa, dejas de actuar igual. Empiezas a corregirte, a modificarte, a censurarte, y en ambos mundos, tanto en la ficción como en la realidad, la vigilancia siempre crea miedo. La gente no tiene ya tiempo para nadie y se comporta sumisa, sabiendo que los ojos del poder lo ven todo. Nuestra conclusión: el gran hermano distópico ya existe en la forma de monitoreo masivo y publicidad personalizada. Cito a Orwell, que nos alerta: la vigilancia sin límites nos roba la intimidad y disuade la rebelión. Winston, por ejemplo, teme que arriesgarse sea un crimen. En 1984, Winston debe entregarse en pensamientos a sus vigilantes. Orwell afirmó que a menudo el poder sobreactúa su control para que el hombre nunca se sienta seguro. En nuestra era, tecnologías de IA y cámaras en la vía pública replican ese escenario. Ya hasta la vigilancia policial de fronteras está usando herramientas digitales avanzadas.
La moraleja es clara, creo yo. La omnipresencia del ojo electrónico es uno de los fundamentos del totalitarismo. Y poco a poco, la prisión deja de estar afuera y pasa a estar aquí, en tu cabeza. Una vez que todos creen ser observados, otro paso es silenciar la oposición. Y Bradbury lo expresa perfectamente en Fahrenheit 451. El capitán Beatty justifica la quema de libros diciendo que un libro es un arma cargada en la casa de al lado, quémalo. Y esta frase ilustra cómo el régimen quemaba libros para que nadie tenga la bala de la duda. En 1984 se censuran las noticias y todo se reescribe. Orwell muestra ministerios con nombres engañosos, Ministerio de la Paz, de Guerra, y es imposible protestar porque ni siquiera existe la palabra disidencia. Por ejemplo, el concepto de odio se difunde a través del 2 minutos de odio en las telescreens. Los ciudadanos se pegan ante la pantalla sin protestar. En la realidad actual existe una autocensura parecida. El miedo social a opinar en redes o medios, o las amenazas por llegar a liberar información, hace que muchos simplemente callen, ya sea por miedo o a la fuerza. Comparado con el futuro de Orwell, citando a Bradbury, si no quieres que un hombre sea infeliz políticamente, no le des dos lados de una cuestión, dale uno. Mejor aún, no le des ninguno. Esto expresa en palabras de Fahrenheit la manipulación informativa. Gobiernos modernos, por ejemplo, medios estatales en dictaduras, suelen presentar una versión de la realidad, silenciando testimonios contrarios. Incluso en redes sociales vemos simulacros de debate donde solo se afirman creencias oficiales. En 1984 nadie puede cuestionar al Gran Hermano porque el lenguaje se deformó. Según Orwell, el Ministerio de la Verdad reimagina constantemente la historia. Winston sabe que si el pasado es alterable, el futuro dependerá de la memoria que quede. Bradbury, por su parte, consideró su novela como una crítica a la censura. En entrevistas alertó que la gente dejará de leer por apatía. Ambos autores enfatizan en lo mismo. Un pueblo sin voz es presa fácil. No hagas que hablen, haz que repitan, porque una sociedad peligrosa es una sociedad que hace preguntas, y las preguntas nacen del diálogo, del conflicto, de la discusión. Por eso muchas distopías no eliminan personas, eliminan ideas. Porque si controlas lo que una persona puede decir, también controlas lo que puede pensar. Y no, ignorante no significa tonta, significa simplemente distraída. Hay una diferencia enorme en esos dos significados. Un método distópico clásico es convertir al pueblo en ignorante e indiferente. En Fahrenheit, Bradbury describe cómo la sociedad valora más el entretenimiento vacío que la reflexión. El personaje Clarice le pregunta a Montag, ¿es usted feliz? Pero la respuesta general es evitar la pregunta. El propio Montag al inicio cree que los libros distraen a las personas y las hacen insociables, lo cual revela lo enseñado desde pequeños. En el mundo de Un Mundo Feliz, Huxley muestra gente dopada con la droga soma, entretenida con juegos y sexo, completamente desapegada de la cultura. Un lema de su estado, cada uno con su familia en pantalla, que mantiene a todos distraídos. Y hoy día vemos esos paralelismos. Redes sociales y distracciones tecnológicas atrapan nuestra atención. Plataformas como TikTok, bien se sabe, usan recompensas variables y scroll infinito para mantenernos ante ellas el mayor tiempo posible. Y también la sobrecarga de información y noticias. Las redes no solo han sido un gran avance para estar informados, sino también para conocer detalles que simplemente no deberían de ser vistos por todos. Casos o grabaciones desafortunadamente de o inclusive no solo han vuelto a la gente más insensible, sino también irrespetuosa, dejando a un lado el caso de ver a una persona siendo a solo ser una prueba entre amigos para ver quién aguanta más viendo este tipo de contenido, o ocupándolo como forma de humor negro. Y eso refuerza nuestra ignorancia voluntaria. Consumimos memes y chismes, pero no leemos ensayos ni cuestionamos.
Al final de Fahrenheit, los protagonistas huyen a un grupo de lectores que memorizan libros, una resistencia del conocimiento. Eso contrasta con la masa que ni siquiera nota un fuego de biblioteca. Como dice el capitán Beatty, cuanto mayor es el mercado, menos hay que hacer frente a la controversia. O sea, en palabras simples, ocultan la complejidad entregando propaganda ligera. En nuestros días, la especialización y la sobrecarga de información cumplen ese papel. Se pretende que todo el mundo hable lo menos posible y ocultan descaradamente documentos o actos en nuestras narices, como es el caso con los archivos Epstein. En resumen, una persona ignorante no es alguien que no puede aprender, es alguien que dejó de hacerlo. Lo verdaderamente aterrador de Fahrenheit 451 es que la gente deja de necesitar los libros. Y eso es peor, porque ya no hace falta prohibir algo si logras que nadie quiera verlo. La distopía se alimenta cuando nadie quiere pensar, porque teme un despertar doloroso. El lenguaje es una herramienta de control. En 1984, Orwell inventa la neolengua, un vocabulario restringido para que los ciudadanos ni siquiera puedan pensar en disidencia. Por ejemplo, eliminan palabras como libertad o crítica y usan doble pensar, o sea, hace creer simultáneamente lo opuesto. Cada decreto del partido reorganiza la gramática de modo que no tenga sentido la insubordinación. También en Un Mundo Feliz, de Huxley, explora algo parecido. Los alumnos reciben propaganda por hipnopedia, que es una educación a base de sueños, y conceptos como amor al prójimo o madre no existen, ya que de alguna u otra forma recordemos que los niños en este mundo nacen en probetas. ¿Y el resultado? Los individuos no pueden concebir palabras ajenas a la norma, anulando así la capacidad de imaginar alternativas. En la actualidad, el contenido actual al ser consumido en masa crea un vocabulario completamente nuevo, vocabulario el cual no aporta nada, o por ejemplo, a veces reduce inclusive nuestro propio vocabulario. Más aún, vemos neologismos que matan la causa de debate. Por ejemplo, el dichoso lenguaje inclusivo, malinterpretado como un léxico prohibido, hace que la gente evite hablar del tema. Y si recordaremos, un lenguaje limitado produce pensamientos limitados. Incluso hoy, no vayamos tan lejos, existe una lista negra de palabras clave, y las redes sociales tienen filtros automáticos. En 1984 se dice que quien controla el presente controla el pasado, porque redefine el lenguaje de la historia. Este mismo principio aplica a la realidad actual. Los gobiernos usan términos suaves para viejas injusticias. Por ejemplo, en México se debate el uso del término derecha e izquierda para evitar polémicas. Son cambios sutiles que repiten la idea de Orwell. Al cambiar el vocabulario, se cambia la percepción de la realidad. En suma, la restricción del lenguaje es un pilar de cualquier distopía, pues impide que la gente formule la pregunta correcta. Si eliminas palabras, eliminas formas de pensar. Porque quizá, si una persona no puede nombrar algo, tal vez deje de imaginarlo. Los libros dan miedo, pero no por el papel, ni por la tinta, dan miedo por algo más, porque son memoria. Experiencia acumulada, errores acumulados, y una persona con conocimiento es difícil de controlar, difícil de manipular. Los regímenes distópicos temen que el conocimiento verdadero empodere al pueblo. En Fahrenheit, Beatty lo admite al final. El saber es una cosa peligrosa, no necesitamos filósofos, sino bomberos. En 1984, Winston lo escribe en su diario: quien controla el pasado, controla el futuro. Esto significa que el poder reescribe hechos históricos, como con el Ministerio de la Verdad. Quienes controlan la educación deciden qué aceptamos como verdad. Samiatin en nosotros va más allá. No hay libertad de pensamiento alguno. La ciencia misma está racionalizada al extremo. Por ejemplo, en nosotros se prohíbe la experimentación rigurosa y se celebra la conformidad estadística, como se ve en el personaje I-330, que pregunta si existe algo más allá de las ecuaciones del Estado. Hoy vemos que el conocimiento sigue siendo una batalla cultural. El movimiento de desinformación en Internet, las llamadas fake news o el negacionismo, las personas que crean teorías conspiranoicas, es solo porque no están bien informadas o solo se conforman con lo primero que ven en Internet. Las personas que solo buscan hacer polémicas con comentarios que todos sabemos que están mal, los llamados rage baiters.
O las cortinas de humo, una acción repetida hasta el cansancio por todos los gobiernos sin excepción para evitar hablar del tema o ocultar actos delictivos. La verdad se batalla tanto como Orwell imaginó. Por ejemplo, en España y México con la misma controversia histórica de siempre y los debates sobre las culturas indígenas o el resentimiento del pasado. Porque, ay, cómo chingan con la conquista de Tenochtitlan. Pero, no sea que le preguntemos a la presidenta sobre casos actuales que nos mandan el avión. Ay, fue el viento, perdón. Muestra que aún hoy se reescribe el pasado oficial. Todo esto demuestra que, al igual que en 1984, los poderosos controlan el suministro de información. Por ejemplo, la ya no tan reciente polémica por la censura de libros escolares en México. Yo mismo tengo familiares pequeños que van a la primaria o secundaria y con solo ver los libros que están ocupando, te das cuenta de que no están aprendiendo casi nada. O la eliminación de páginas de Wikipedia controversiales confirman que el trabajo de Winston Smith no es ficción. Orwell escribió en 1946 que si no protegemos la verdad histórica, los deshonestos, refiriéndose a dictadores futuros, triunfarán. Bradbury por su parte dijo que su novela buscaba alertar sobre la censura intelectual. No hace falta quemar libros para destruir una cultura, basta con lograr que la gente deje de leerlos. Estas ideas refuerzan este estipulado. El poder teme al conocimiento, porque empieza a comparar, empieza a preguntar, empieza a dudar, y toda distopía odia la duda. Cambiar la memoria colectiva es otra estrategia totalitaria. Orwell personifica esto perfectamente con el Ministerio de la Verdad, donde el personaje de Winston corrige constantemente los archivos históricos para que coincidan con las órdenes del partido. Cada vez que el gran hermano escribe, el pasado se reescribe. En un mundo feliz, a su vez la historia se banaliza culpando a la edad de la razón, de todos los males pasados para que nadie se queje. Samiatin lleva esto al extremo en nosotros, donde los personajes viven en edificios de vidrio, pero no conocen la guerra, porque todo registro oficial de conflictos fue suprimido para mantener la felicidad del Estado único. Hoy vemos ejemplos reales, maniobras de memoria histórica, gobiernos cambiando nombres de calles, reescribiendo textos escolares o creando comisiones de la verdad que omiten datos incómodos. Además, las plataformas sociales permiten editar la memoria personal. Es más, te invito a que te busques en Google y no te sorprendas si un evento familiar fue filtrado. En este sentido, vivimos la versión digital de la tela de araña, del Ministerio de la Verdad. Bradbury definió su libro como es de lo más serio que he escrito, advirtiendo que la manipulación colectiva del pasado es base de cualquier sociedad uniforme. La conexión es clara. En la era de Wikileaks y datos abiertos, el distópico hueco de memoria persiste cada vez que dejan de hablar de algo o cambian documentos sin explicarlo. El último paso es borrar la identidad individual. Si cada persona es uniforme y sustituible, el orden impuesto resulta indiscutible. Ocupemos entonces el ejemplo más claro. Nosotros de Samiatin. Todos usan nombres, barra algo, número aleatorio. Nadie conoce apellidos. La vida personal está codificada como números. El protagonista se presenta como yo, de 503, el constructor de la integral. Soy tan solo uno de los matemáticos del estado único. Esta frase, aparte de ser fría y directa, subraya que es solo una cifra más del montón. En 1984 la gente no tiene derechos individuales. La libertad personal equivale a muerte en la habitación 101. Huxley, por su parte, describe a ciudadanos sin contacto cercano. La familia es un programa televisivo y cada alfa o beta sigue su rol impuesto, sin historia familiar. En el mundo contemporáneo esto se ve en datos y algoritmos. Las grandes corporaciones nos etiquetan por segmentos, se hace usuario promedio, reduciéndonos a meros objetivos de mercado. Fichas en un tablero de ajedrez que pueden ocupar como les plazca. La preocupación actual por la privacidad apunta a que tenemos demasiado valor estadístico y muy poca identidad real. Y hay demasiados ejemplos. En China, aunque suene chiste, el sistema de crédito social trata a los ciudadanos como números de serie, decidiendo hasta si pueden viajar o no. En Occidente, el gran negocio de las plataformas radica en agruparnos en categorías, la ex público conservador o liberal, para manipularnos en masa.
Por eso se dice que si tienes un teléfono inteligente, ya eres el producto. Narrativamente se destaca que la resistencia individual equivale a un crimen. Los delatores se informan sin nombre propio, como nosotros. La conclusión en esta parte es que las distopías logran su pueblo perfecto cuando cada individuo pierde su nombre y se convierte en un elemento reemplazable. Samyatin llamó a nosotros su trabajo más burlón y serio, porque destapa la pesadilla de un ser humano, convertido en solo una estadística. Al combinar vigilancia extrema, censura, ignorancia inducida, manipulación del lenguaje, historia y despersonalización, se logra lo que podríamos llamar la distopía perfecta. Un régimen que no necesita policías visibles, porque los ciudadanos se autorregulan a ellos mismos. En este tipo de sociedad nadie se rebela, porque la resiliencia ha sido aniquilada antes de que siquiera haya nacido. Orwell lo resumió: la perfección de 1984 radica en que quienes son obedientes nunca se darán cuenta de que están oprimidos. Bradbury lo expresó imaginando un futuro donde nadie quiere sobrevivir, solo quiere vivir ignorando todo lo perturbador. Tal vez las distopías no son predicciones, tal vez son advertencias. No intentan decir así será el futuro, intentan decir más bien cuidado. Porque quizá el problema nunca fueron los gobiernos gigantes, ni las máquinas, ni los mundos ficticios. Quizá el problema siempre fuimos nosotros. Vivir rodeado de noticias falsas, de gente que solo busca hacer polémica, de casos que son falsos y solo ocultan verdades que muchos quieren ocultar. No están hechos por un computador, por una organización oculta que regulariza todas las redes sociales. Está hecho todo eso por nosotros. Y ahora la pregunta aquí es: ¿qué de todo lo que hay en internet es verdaderamente cierto? ¿Qué de lo que se dice es real? ¿Y qué de lo que no se dice aún no ha salido a la luz? Y lo más importante, ¿es acaso que ya vivimos en un mundo distópico? Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. En serio me tardé mucho editando, grabando e investigando cada estipulado. Y es por ello por lo que no ocupé una inteligencia artificial para que hablara por mí esta vez. Pero eso sí, pudieron ver a Nina y a Mila en este video. Sí, no les he dicho muy bien, pero básicamente como que Nina tiene una nueva hermana llamada Mila. Así que si quieren que aparezca más seguido en los videos, coméntenlo en la caja de comentarios. También comenten, ¿qué les pareció este video? ¿Les gustó este nuevo formato? ¿Qué opinan del tema? ¿Creen que sí ya estamos viviendo en un mundo distópico o nada más estoy convirtiéndome en el loquito del centro? Los leeré en la caja de comentarios. Me ayudarías mucho dejando tu like y un comentario en este video. Suscríbete al canal. Se vienen muchos videos nuevos y resúmenes. También tengo una idea de hacer directos leyendo un libro entre todos, algo tranqui. No sé si les gustaría, ahí también coméntelo. Y bueno, sigan a la Salchicha Lectora en todas sus redes sociales. Ya somos 500 personas en TikTok y estamos a punto de llegar a los 300 seguidores en Instagram. Bueno, por mi parte eso es todo. Y solo puedo decirles gracias y cuídense.